Amigos televidentes, un gusto poderlos saludar a través de las pantallas de Rema TV. Mi nombre es Marilyn García y será un gusto y un placer acompañarles en este espacio, donde juntos estaremos aprendiendo sobre temas de salud que tendrán gran beneficio tanto para nosotros como también para usted ahí en casa. Así que lo invitamos para que tome asiento o ya sea que nos vaya a ver a través de las redes sociales. Recuerde que usted puede estar interactuando con nosotros. Nos encuentra en Facebook como Rema TV. Y también se puede suscribir al canal de YouTube como Salud y Vida RTV GT. Como siempre tenemos invitados de lujo que estarán con nosotros compartiendo de sus conocimientos, así que aprovecharemos este tiempo. Hoy tengo el gusto de estar con la especialista nefróloga Odilia Maxul. Bienvenida, doctora, un gusto tenerla acá con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Pues agradezco la invitación de estar acá para poder apoyar pues en lo que se pueda a la prevención de las enfermedades. En este caso, pues la enfermedad renal crónica. Ok, muchas gracias, doctora. Agradecemos de verdad este tiempo con usted. Quisiera que nos compartiera cómo fue que surge ese deseo de poder especializarse en esta rama y que nos contara un poquito acerca de su trayectoria. Bueno, la verdad que la carrera es amplia. Hay muchas especialidades, pero a mí me llamó la atención porque siento que hay muchísimos pacientes y con esta especialidad pues se puede apoyar a bastantes personas. Yo estudié medicina general en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Después hice una maestría en medicina interna en el Hospital de la Antigua Guatemala y luego hice mi maestría de nefrología en adultos en el Hospital San Juan de Dios. Qué excelente, doctora, bienvenida, será un placer y entonces vamos a aprovechar sus conocimientos. Claro que sí. Como usted lo ha escuchado, hoy estaremos hablando sobre la enfermedad renal crónica. Y para empezar, entonces, como todo va en el enlace acerca de los riñones, quisiera que nos compartiera cuál es la función que tienen nuestros riñones. Bueno, como todos sabemos, nuestro organismo pues es muy importante, todos los órganos son sumamente importantes, cada quien tiene su función principal. Pero pues en el caso de los riñones, primero tenemos que saber que tenemos dos. La mayoría de personas pues tenemos dos riñones. El tamaño pues va acorde a nuestra estatura, pero generalmente por nosotros no ser tan altos, entre 9 y 10 centímetros, eso es lo que mide. Tiene muchas funciones. Una de ellas pues es regular el agua de nuestro cuerpo. Si tomamos 1 o 2 litros de agua, pues el riñón se encarga de eliminar lo que no nos es útil, así como regular el sodio y el potasio. El sodio pues es lo que encontramos en la sal, como lo conocemos. Si nosotros comemos comidas excesivas con sal, pues el riñón se encarga de regular esto también y eliminar todo lo que está en exceso, así como el potasio que está en varios alimentos. Solamente el organismo se queda con lo necesario y pues el órgano que regula esto pues es el riñón. Aparte, pues produce una sustancia que se llama eritropoyetina. La función de la eritropoyetina es producir glóbulos rojos. Al tener glóbulos rojos adecuados, pues no tenemos anemia, entonces es una función también muy, muy importante. Aparte, pues se elimina desechos tóxicos, entre ellos en el metabolismo de nuestros alimentos, como todo lo que sea proteínas, carne, pollo, se produce al final nitrógeno urea. Y eso que elimina también el riñón. Tanto nitrógeno urea y creatinina son los desechos de nuestro organismo y lo elimina el riñón. Tiene que ver también con el metabolismo de calcio, fósforo y el metabolismo de los huesos. Entonces, pues de forma resumida, eso es lo que hacen los riñones. Cuando llega a fallar algo de esto, pues ya empiezan como manifestaciones serias. También además, importante mencionar que regula la presión arterial, produciendo sustancias pues, que hacen que haya una adecuada presión, ¿verdad? En el momento que haya una alteración, pues ya vemos alteraciones en nuestra presión arterial. Ok, doctora, eso muchas gracias. De forma resumida, lo que hace los riñones. Los riñones. ¿Podría decirse, doctora, que si una persona no va, por ejemplo, me han dicho que son 3 veces que tienen que ir al baño a evacuar, por ejemplo, o no sé, también con la orina? Por ejemplo, hay personas que solo van quizás una vez al día. ¿Podría decirse que puede ser que padezca de algún problema renal? No precisamente, porque si de peso depende de la cantidad de líquidos que usted consuma. Si usted no consume adecuadamente, pues más líquido no va a poder orinar. Pero sí es importante que por lo menos 500 ml de orina, eso que deberíamos producir al día,
para poder eliminar esos desechos tóxicos del que le hablaba. 250 ml son más o menos 2 vasos, incluso eso ya es poquito, pero como le digo, depende de la hidratación que usted tenga. Entre menos líquido consuma, menos orina va a producir. Ok, entendido. Muchas gracias, doctora. He escuchado también que algunas personas que tienen diabetes o que son hipertensas están más propensas a padecer de esta enfermedad. Así es una de las principales causas de esta enfermedad. Creo que más adelante hay otra pregunta. Perfecto. Para poder. ¿Cuáles serían las principales causas de la enfermedad renal crónica? Bueno, primero tal vez recordar de que lamentablemente después de los 50 años, pues nuestro organismo va envejeciendo y eso pasa con los riñones. Va deteriorando la función y pues va bajando la funcionalidad que tiene o el trabajo que está haciendo, pero tanto la diabetes como la hipertensión, como usted mencionaba, va acelerando ese como envejecimiento del riñón. Entonces, como primeras causas de enfermedad renal crónica está diabetes e hipertensión. Hay otras causas como, por ejemplo, cálculos renales cuando se producen piedras y están en el riñón. Al final, si uno no tiene un adecuado tratamiento, van a ir a la falla renal. Hay otras causas que son menos comunes, por ejemplo, enfermedades inmunológicas, le llamamos nosotros. Entre ellos, para darles un ejemplo, está el lupus. El lupus es una enfermedad sistémica, pero también, así como puede afectar el cerebro, el corazón, finalmente puede afectar los riñones. Y pues hay otras causas, como por ejemplo de causas obstructivas. A eso nos referimos cuando hay algún problema prostático en el caso de los hombres y cuando hay tumores, por ejemplo en el caso de las mujeres. Al haber una obstrucción en la vía urinaria, pues puede llevar a la falla renal en el caso de que no se atienda adecuadamente, a tiempo. Entendido. He conocido también casos de niños, doctora. Usted me comentaba que va por la edad también, pero en este caso, ¿por qué los niños? Sí, hay causas genéticas. Ah. Esas son las causas más comunes, como le decía, pero sí hay causas genéticas, lamentablemente, y pues por eso es que hay niños que están con esta enfermedad. También hay causas, cuando hablamos de genética, por ejemplo, si los papás tuvieron alguna enfermedad de los riñones, también los niños tienen riesgo a padecer de eso. Es importante que durante el embarazo pues la mamá tenga una adecuada alimentación porque cuando nacen prematuros o cuando nacen con bajo peso los niños ya es un factor de riesgo que se va sumando más lo que como sea su alimentación posteriormente. Perfecto, gracias por resolver esa duda porque yo también pensaba, ¿será que puede ser algo genético? Creo que la mayoría de enfermedades son genéticas. Hay algunas causas genéticas, perfecto, pero no todas. Tenemos muchísimas más preguntas para usted, doctora, pero es momento de realizar nuestra primera pausa. Lo invitamos para que siga ahí anotando. Ya regresamos con muchísimo más de salud y vida. Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal. Tus riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se expulsan con la orina. En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, puedes tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea totalmente afectada. Síntomas. Las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el daño renal avanza lentamente. Pérdida de apetito, fatiga, problemas para dormir, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, dolor en el pecho y presión arterial alta. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra en retrasar el avance del daño renal mediante el control de la causa no diagnosticada. La enfermedad renal crónica puede convertirse en una insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realizan filtraciones artificiales o un trasplante renal.
estamos de vuelta en su programa Salud y Vida. Hoy hablando sobre un tema muy interesante, enfermedad renal crónica. Y tenemos a una doctora nefróloga especialista en la rama para que ella nos imparta acerca de sus conocimientos. Continuamos, doctora. Queremos que nos comente cuáles serían esos síntomas iniciales para estar alerta a este problema. Bueno, una de las razones principales de por qué tenemos que hacer prevención es porque esta enfermedad no tiene ninguna sintomatología al inicio. Entonces es importante que pues de forma rutinaria nosotros nos examinemos, ¿verdad? La función renal, que lo hacemos mediante creatinina y nitrógeno-urea. Acá en pantalla estamos viendo una fórmula que utilizamos nosotros para ver la creatinina, que es lo que mandamos a hacer en sangre. Y pues ya hay calculadoras especiales ahora, ponemos la edad del paciente y cuánto tiene creatinina y eso nos calcula cuánto tiene función renal. En una siguiente diapositiva tenemos la clasificación. Entonces, nosotros hablamos de enfermedad renal crónica cuando hay una función por debajo del 60% de la función renal, que lo calculamos como lo habíamos visto anteriormente. En los primeros estadios de la enfermedad renal crónica no va a haber ninguna sintomatología, sino que hasta cuando, la verdad que cuando llega al estadio 4 más o menos, si usted lo puede ver en esa clasificación, las personas pueden sentir cansancio, pudiera ser una primera sintomatología porque, como le explicaba al inicio, el riñón produce eritropoyetina para que no tengamos anemia. Entonces, una de las primeras molestias, quizá el cansancio por la anemia que tenga el paciente. Ya en los estadios más avanzados, ya lamentablemente cuando ya están en un estadio 5, pueden empezar a tener náuseas, vómitos, disminución del apetito. Incluso pueden llegar a hinchársele sus piernas. Esas son las sintomatologías, pero ya en estadios más avanzados. Al inicio es una enfermedad silenciosa. Así es. Y que hay esas personas que ya lo detectan cuando están en la etapa, por ejemplo, 4, que es la severa. Exactamente. Por eso es que es importante que nosotros hagamos estudios de prevención, ¿verdad? Un chequeo médico anual sería como lo importante, porque no sabemos, la verdad que ahora, en este momento no sabemos cuántas personas en nuestro país tienen afectación renal. ¿Qué tan común es la enfermedad renal crónica en nuestra población? Bueno, según lo que nosotros sabemos, no hay ningún registro real en el Ministerio de Salud. Hay un sistema que la verdad que recién hace unos años se implementó, registrar a los pacientes que va detectando cada médico nefrólogo en su clínica o ya sea las instituciones públicas, ya sea una ERC, que es la unidad de atención renal al enfermo crónico, o el ICS. Ellos van como ingresando los datos a esa plataforma y solo así hemos podido ver que son como 530 personas por cada millón de habitantes. Pero la verdad que es una cifra baja porque la estimación es como que sea como 750 por cada millón. ¿Y por qué no detectamos mucho? Porque no hacemos estudios o porque la gente tampoco acude, ¿verdad? Entonces, lo único que estamos viendo pues es como la punta del iceberg, no sabemos todo lo que hay por debajo, ¿verdad? Todas las personas que están en un estadio 3 o 4, no sabemos. Sí, pero es importante sí, entonces detectarlo a tiempo. Un chequeo anual es lo que usted recomienda, doctora. Sí. Bueno, en el caso de que no tenga ningún antecedente médico, pues sí, una vez al año podría ser, pero ya en el caso de los pacientes hipertensos y diabéticos, por lo menos 2 veces al año deberían chequear su función renal. El consumo de agua, el consumo de gaseosas, ¿podría causar un problema renal? Sí es, por supuesto. ¿Sí? Causar o empeorar ya el deterioro renal que tenga el paciente. Y hay personas que dicen, por ejemplo, me tomo mi gaseosa y después me tomo mi vaso de agua. ¿Usted la verdad que eso? No, la verdad que hay muchas cosas que hasta el final les puse una presentación de qué es lo que debemos prevenir, pero el consumo de bebidas carbonatadas y todo lo que sea dulce, lamentablemente, pues va aumentando también nuestro peso, y el sobrepeso y obesidad es un factor de riesgo para la enfermedad renal, porque se produce una hiperfiltración, hacemos que el riñón trabaje más mientras más peso tengamos, y pues eso lamentablemente se da a causa de consumir bebidas carbonatadas o gaseosas. Sí. Entonces, totalmente es importante cuidar también nuestro peso, mantenernos también. Por supuesto, así es. Doctora, ¿cuánta agua debemos tomar? Nosotros recomendamos... Sobre el peso. Pues habrá que nosotros recomendamos 8 vasos. 8 vasos. Ya cuando una persona tiene antecedentes de cálculos o de piedras en los riñones,
idealmente tiene que ser más de por lo menos 3 litros de agua al día que tiene que consumir para evitar que se sigan formando más cálculos. Ok, ¿y le podemos agregar electrolitos? No es necesario. ¿No es necesario? No, el agua está bien. Es que la mayoría dice que ya el agua... No, el agua. El agua es simplemente agua pura. Ok, doctora. Muy bien. Quisiéramos que nos contara cuál es la importancia de la detección temprana en el manejo de esta enfermedad. Bueno, como vimos, hay estadios para la enfermedad renal crónica. Entonces, cuando lo hacemos de manera temprana, nosotros podemos manejarlo en una etapa prediálisis, le llamamos. La etapa prediálisis se lleva a cabo mediante dieta y hay también algún tipo de medicamentos. Pero el objetivo real es que el paciente esté fuera de diálisis lo más que se pueda. Porque ya cuando platicaremos de las alternativas que tiene el paciente, pues uno se da cuenta que tiene bastantes limitantes, tanto en la dieta como en la ingesta de líquidos. Entonces, el tiempo que lo mantengamos fuera de diálisis es lo más importante para nosotros. Entre más rápido lo detectemos, mejor todavía en hacer intervención. Perfecto, doctora. ¿Algunas de las opciones entonces para el tratamiento de esta enfermedad sería? Bueno, ya una vez que nosotros detectamos al paciente con un estadio 5, que es cuando tiene la función renal por debajo del 15%, las únicas alternativas que tenemos para eliminar los desechos que ya no hace el riñón y también regular el líquido es hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Qué pasa? Al haber falla renal, primero deja de eliminarse las toxinas, que es la función de depuración, le llamamos nosotros. Y posteriormente, pues ya hay falla en la eliminación de líquidos. Por eso es que al inicio los pacientes pues empiezan a subirle la creatinina, nitrógeno, urea, pero después hay acumulación de líquidos. Los pacientes empiezan a hinchar. Al principio nos pueden referir de que se les hinchan las piernas, pero esa hinchazón puede incluso, esa agua acumulada puede llegar hasta los pulmones. Entonces las alternativas pues es esa, diálisis o hemodiálisis. La diferencia de cada una pues les voy a hablar de ventajas y desventajas. Las ventajas de cada una, primero pues la hemodiálisis consiste en una terapia de reemplazo renal, el cual consiste primero en colocarle catéter a una persona, yo creo que lo puede ver en la pantalla. Por medio de ese catéter se conecta a una máquina, que es la máquina de hemodiálisis. La máquina se le coloca un filtro, ese filtro hace la función de filtro que hace el riñón. La máquina de hemodiálisis también tiene dos funciones, la depuración y la ultrafiltración, que es eliminar toxinas y eliminar líquido. Esta terapia pues hay que hacerla 3 veces por semana y lo que las guías indican es que sean 4 horas cada sesión. O sea, más o menos son como 12 horas semanales. Eso es lo que indican las guías, ¿verdad? Lo ideal sería eso, poder cumplir las 4 horas 3 veces por semana. La ventaja pues que el paciente no tiene absolutamente nada que hacer él mismo, sino que llega al centro de hemodiálisis, lo conecta el técnico que se dedica a eso y pues ya se siente el paciente durante el tratamiento, puede leer un libro, platicar con sus compañeros y pues esas son como las ventajas. La desventaja que tiene este tipo de terapia pues lamentablemente en nuestro país no tenemos muchas máquinas, entonces no se les está dando las 3 hemodiálisis que ameritan los pacientes. Anteriormente se les daba 2 por semana, 1 por semana y ahorita cada 3 semanas o a veces 1 vez al mes, lo cual pues no llegamos a la meta necesaria que indican las guías. Otra de las desventajas que tiene esta terapia, pues lamentablemente la atención está como más centralizada. Hay unidades aquí en la capital, ahora está la de Xela, bueno, va a haber una en Xela, Puerto Barrios, Escuintla, Villanueva, pero más allá no hay máquinas, entonces la gente que viene del interior pues tiene que viajar, por ejemplo, Huehue, San Marcos, tiene que venir hasta acá y tiene que esperar un turno para poder ocupar una de las máquinas en una ER. El paciente pues que tenga derecho a seguro social no tiene inconvenientes porque ellos sí están cubiertos con las 3 terapias semanales. En cuanto a la desventaja, también se dice que cuando la sangre pasa por el filtro de la máquina, pues los pacientes sí tienen también más cifras de anemia, entonces tienen que inyectarse eritropoyetina, como ya no lo hace el riñón, pues tiene que inyectarse más frecuentemente. Ahora, la diálisis peritoneal consiste en colocar un catéter en el abdomen, acá, no en el estómago, sino en el abdomen,
El filtro en este caso pues es una misma capa del abdomen que va filtrando la sangre y se va eliminando esas toxinas por medio de un líquido que se infunde el paciente. Ese es el catéter que se pone en el abdomen y el líquido es un líquido especial que se llama líquido, una solución peridial. Se le enseña al paciente, se le da tratamiento una semana en una ERC, ya lo puede hacer en su casa. Las desventajas pues que son 3 o 4 recambios diarios que tiene que hacer el paciente, pero las ventajas que tiene es que lo puede hacer en su casa, es una terapia sencilla, no tiene que estar viajando para pues, ocupar un turno porque lo hace en la comodidad de su casa. No necesita, la verdad, que mayor tecnología para eso, sino un área limpia y pues se puede hacer el tratamiento en la casa. Justo eso le iba a preguntar si las personas lo pueden hacer, porque yo he visto Sí. casos así, entonces me surgió Sí. la duda. Doctora, vamos a continuar con mucho más, pero después del corte comercial. Quédese con nosotros, ya regresamos con más de Salud y Vida. $12 alimentos poderosos que salvan tus riñones. Cuídalos antes de que sea tarde. 1. Pepino. Muy hidratante. Ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. 2. Piña. Rica en bromelina, antiinflamatorio natural. Baja en potasio comparada con otras frutas tropicales. 3. Agua de coco. En pequeñas cantidades. Hidratante y rica en electrolitos. Útil si no hay retención de líquidos ni potasio alto. 4. Col rizada, Kale o Versa, rica en antioxidantes y vitamina K, bajo contenido de potasio si se consume con moderación. 5. Arándanos, blueberries, altos en antioxidantes, ayudan a combatir infecciones del tracto urinario. 6. Manzana, rica en fibra soluble, ayuda a controlar el azúcar en sangre y reducir el colesterol. 7. Ajo. Propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Ayuda a mejorar la presión arterial sin dañar los riñones. 8. Coliflor. Baja en potasio y fósforo. Buena fuente de vitamina C y fibra. 9. Uvas rojas. Contienen antioxidantes como el resveratrol. Ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular. 10. Fresas, antioxidantes y vitamina C. Apoyan el sistema inmunológico. 11. Cerezas, efecto antiinflamatorio natural. Buenas para reducir ácido úrico. 12. Agua. El mejor alimento para los riñones. Ayuda a eliminar toxinas y prevenir piedras renales. Estamos de vuelta con mucho más de Salud y Vida, hoy hablando sobre la enfermedad renal crónica. Con nosotros está la doctora especialista que nos está dando información muy eficaz para que nosotros la tomemos en cuenta ahí en casita. Recordando que usted puede ser partícipe con nosotros de esta entrevista. Si tiene alguna duda, alguna consulta, puede hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales. Y por supuesto, recordándole que se puede inscribir en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Salud y Vida RTV GT. Estábamos conversando, doctora, sobre los tratamientos para esta enfermedad. Síganos comentando, doctora. Bueno, hablábamos de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Estas son alternativas sustitutivas, pero que no hacen la función completa que hace el riñón. Entonces, la terapia de elección para nosotros es el trasplante renal. Trasplante renal se refiere a colocarle un riñón a la persona que está enferma. Hay dos tipos de trasplante renal, está el de donante vivo y donante cadavérico. Donante vivo se refiere a cualquier persona que tenga la buena voluntad de donarle un riñón a la persona enferma. Los requisitos para poder ser donante es que tengan más de 18 años, menos de 60, no deben ser diabéticos y no deben ser hipertensos y tampoco deben tener sobrepeso. Esos son como los primeros requisitos y después pues nosotros le hacemos grupo de sangre para ver si son compatibles y luego pues se hace una serie de exámenes que es un protocolo
Al finalizar el protocolo, si todo está bien, pues se realiza el trasplante. Eso es en cuanto a donante vivo. En cuanto a donante cadavérico, se refiere a no es ir a sacar órganos a una morgue, sino, por ejemplo, si yo tuviera un accidente de tránsito y pues todavía pues yo llego al hospital con el corazón funcionando y hay flujo sanguíneo hacia el riñón, pero pues le informo a mi familia que tengo muerte cerebral. Ese es el que puede ser donante cadavérico, siempre y cuando las familias pues acepten la donación, firman documentos y ya se puede extraer esos órganos y darle a los pacientes que están en lista de espera. El inconveniente del donante cadavérico, pues la verdad que la espera es bastante grande, el tiempo es muy largo, son como 5 a 7 años aproximadamente, porque si bien sabemos hay accidentes todos los días y las familias no autorizan, pues no se puede hacer la extracción de órganos. Entonces, pues la verdad que lo más importante es el trasplante renal de donante vivo. A pesar de que sabemos que esa es la mejor terapia, también se hace un poco difícil porque no todas las personas quieren donar y tampoco todas están aptas para donar. Sin embargo, pues le puedo platicar del San Juan de Dios, que todas las semanas hace trasplante renal de donante vivo y también cuando hay opción, pues hacen donante cadavérico. Pero ese es el tipo de tratamiento de elección para el paciente con enfermedad renal crónica. Ok, doctora. Como su nombre lo dice, crónico. Doctora, ¿eso quiere decir que ya no tiene cura esta enfermedad? ¿Se puede mantener únicamente con los tratamientos o sí? Lamentablemente no tiene reversión. Una vez que los riñones están enfermos, no hay otra alternativa que haga que el riñón vuelva a normal. Es muy frecuente que a nosotros nos pregunten, mire, recéteme una inyección o algo que haga que el riñón vuelva a normal. Lamentablemente no. Se ha hecho varias investigaciones, incluso las redes sociales tienen cosas buenas y malas. En redes sociales hay videos por ahí donde dicen que células madres hacen que vuelva a la función normal. Hasta el momento no se ha visto eso. Lo que se ha demostrado evidencia científica pues es el trasplante renal. Esa es la mejor opción porque pues el paciente ahí ya no va a depender ni de una máquina ni de diálisis, sino que sí tiene que tomar medicamentos el resto de su vida para no rechazar el riñón que se le está implantando. Pero sí, hasta el momento no hay ningún otro tipo de tratamiento que haga que el riñón vuelva a ser reversible. Ok, doctora. ¿Se podría decir entonces que cuando ya está el paciente en la etapa 4, ya necesita un tratamiento de ese tipo o hasta la etapa 5? Hasta la etapa 5. Okay. Cuando llega menos de 15% de función renal es cuando necesita diálisis. ¿Y por eso es la importancia de la prevención o de hacerse chequeos tempranos para poder atrasar la entrada a diálisis. Perfecto. ¿Y estos tratamientos tienen efectos secundarios, doctora? Por ejemplo, la diálisis, hemodiálisis. Bueno, por supuesto. Lamentablemente, como le explicaba, los dos tienen ventajas y desventajas. Una de las desventajas que tiene cualquiera de esas terapias, pues están propensos a infecciones. Tanto la infección del catéter de hemodiálisis como la infección del catéter peritoneal. Asimismo, pues infecciones como peritonitis, que es lo que está relacionado a la diálisis peritoneal, pero si el paciente tiene una adecuada higiene, tiene cuidado, la verdad que hay muchos pacientes que llevan años en esta terapia y no se han infectado. Excelente, muchas gracias, doctora, por ese aporte. Como usted mencionaba también sobre la alimentación, si el paciente mantiene buena salud, buena dieta, si realiza ejercicio, eso puede también beneficiar a su pronta mejoría. Bueno, como dijimos, no vuelve a lo normal el riñón, pero por lo menos mantenerse, porque le explicaba que una de las funciones del riñón pues es mantener como el equilibrio del agua. Cuando el paciente ya no orina, lamentablemente se tiene que regir como a lo que le saca la máquina, es lo que puede consumir de líquido o lo que le sacan las bolsas de diálisis. Si no tiene un adecuado drenaje ahí y si el paciente se sobrepasa de los líquidos, empieza a hincharse. Y igual tienen complicaciones que a veces terminan hospitalizados. Entonces, siempre su dieta y siempre como el balance de líquidos es importante cuando ya ellos están en esta etapa de diálisis. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por ese aporte. Realmente ha sido de mucho beneficio para mí y también esperamos que para cada uno de los televidentes. Quisiera que nos compartiera algunos consejos y recomendaciones para todas aquellas personas. Quizás usted que nos está viendo en casa lo está padeciendo o tiene algún familiar y quizás nos podría brindar alguna recomendación.
Bueno, de manera general, pues nosotros tenemos como reglas de oro, que lo llamamos así. Primero, pues chequearse la glucosa para ver si está dentro de límites normales, o sea, si no es diabético o no, chequearse la presión arterial, mantener nuestro peso como hablábamos en un momento, hacer ejercicio, eso es importante, no fumar, consumir menos cantidad de sal, no automedicarse y hacerse un chequeo médico periódico. Cuando hablamos de no automedicarse, lamentablemente también en los medios de comunicación, en redes sociales, a veces nos dicen tome tal medicamento para el dolor, pero hay medicamentos que son dañinos para el riñón. Entonces, entre menos abusemos de diclofenaco, ibuprofeno, es mejor porque esto lleva a falla renal a muchos pacientes. Entonces, pues estas son las reglas de oro que recomendamos, pero yo creo que lo más importante, a veces es difícil aprenderse tanto, podríamos resumirlo como reducir la cantidad de bebidas carbonatadas o todo lo que venga envasado, hacer ejercicio, caminemos, eso es lo más importante porque ya no hacemos ejercicio. Y lo otro es, tomemos agua pura, bastante agua pura hasta que nuestra orina sea transparente. Esas son, como en resumen, las recomendaciones que le damos a nuestros pacientes. Muchas gracias, doctora. Pienso yo también que podría influir nuestro estado de ánimo también, doctora, el mantener siempre una mente positiva, porque a veces nuestra mente al vernos quizás en alguna enfermedad ya no queremos continuar. Por supuesto, ya cuando los pacientes están con terapia de diálisis, seguramente que es difícil poder aceptar primero de que están con una nueva enfermedad y segundo, la verdad que llevar la enfermedad renal es bastante complicado porque le explicaba, esto tiene que ver con restricción de líquidos, restricción de muchos alimentos y siempre los pacientes tienen que estar abordados de forma multidisciplinaria. En el caso de los pacientes nuestros, pues son evaluados por psicología, nutrición y el médico nefrólogo que los está viendo periódicamente. Entendido, doctora. Una ayuda para también ayuda a ser complemento, doctora. Así es. Muchas gracias. Doctora, ¿cómo la podemos encontrar a través de sus redes sociales para que también nuestros televidentes puedan ahí contactarla? Pues la verdad que casi no manejo redes sociales, pero en Instagram estoy como Odilia Maxul. Sí, yo creo que tienen mi teléfono por ahí y actualmente pues estoy trabajando en el área de diálisis peritoneal de UNAERC en la zona 1. Ahí me pueden contactar. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio y gracias a ustedes por estar pendientes siempre de su programa Salud y Vida. Esperamos que sea de mucho beneficio y de mucha aportación este tiempo que tuvimos acá con la doctora, que por supuesto vamos a aprovechar sus conocimientos, recordando siempre que nos siga a través de nuestras redes sociales y si todo lo permite será en una próxima.